En vivo, una vez más, en el Congreso de la Nación, Fernando Fraquelli nos llama porque está hablando el jefe de gabinete, Fernando. Así es, ahí está. Y en estos momentos la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, acompañado por el jefe de gabinete, Jorge Capitani. Lo escuchamos. La evaluación de la misma. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Queremos agradecer muy especialmente a este honorable Congreso de la Nación, en la persona del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y por supuesto también al presidente provisorio del Senado, Gerardo Zamora, junto a Juliana Di Tulio y Miguel Pichetto como jefes de bloque de la bancada del Frente para la Victoria. Y por supuesto queremos agradecer muy especialmente la presencia de todos y cada uno de los integrantes de los distintos bloques representativos de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Cámara de Senadores. En ese contexto, lo que nosotros hemos propiciado hoy es un informe extenso respecto a las características del proceso de reestructuración de la deuda pública de la República Argentina. En este contexto, el ministro Axel Kicillof se ha explayado respecto a los alcances de la deuda, del origen y de los procesos de reestructuración. Y obviamente también con una serie de consideraciones que ha planteado el doctor Carlos Zanini como secretario legal y técnico de la Presidencia. El resumen ejecutivo de esta exposición se basa en lo siguiente. Primero, la deuda en default de la República Argentina se origina en el año 2001. Por lo tanto, desde el año 2012 en adelante, la República Argentina estuvo en default del cumplimiento de deuda hasta el año 2005. Precisamente fue el presidente Néstor Carlos Kirchner quien inició este proceso de reestructuración voluntaria de deuda y el Congreso de la Nación apoyó y respaldó esta iniciativa a partir de la Ley 26.017, que es la ley técnicamente denominada como Ley Cerrojo, precisamente en la que estableció expresamente que el Congreso de la Nación, en virtud del artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional, establecía que el Poder Ejecutivo generaba las condiciones de reestructuración de la deuda en función del canje voluntario de la misma. En ese contexto, el primer canje de deuda del año 2005 tuvo una adhesión equivalente al 76% de los bonistas. Y luego hubo una reapertura del canje en el año 2010 hasta llegar al 92,4%, casi el 93% del total de los acreedores de forma voluntaria. Paralelamente con esto, la República Argentina logró, y el Congreso apoyó, el pago al Fondo Monetario Internacional con el uso de reservas y luego obviamente la creación del Fondo de Desendeudamiento a partir del uso de reservas, que era parte de una política contracíclica del Gobierno Nacional. Entonces, lo que nos pareció importante es una explicación muy detallada de lo que ha significado la reestructuración de la deuda en Argentina. Primero, las características. Primero, que fue una reestructuración con adhesión voluntaria de los acreedores. Segundo, que se hizo sin la tutela del Fondo Monetario Internacional. Tercero, es que se logró efectivamente en condiciones satisfactorias, porque hubo una fuerte quita de deuda y la instrumentación de plazos que fue en conformidad con la capacidad de pago del país. Y esta aplicación que ha brindado el ministro Axel Kicillof ha permitido claramente observar lo siguiente. Primero, que la deuda pública, que era superior al 160% del producto, bajó drásticamente a casi el 40% del Producto Interno Bruto y que la deuda externa en manos privadas hoy sea equivalente a casi el 10% del Producto Interno Bruto. En consecuencia, fue un proceso de reestructuración exitosa de deuda, en donde se obtuvieron plazos, condiciones mejores para la República Argentina, fuerte quita y negociación desde el punto de vista de los servicios de capital e intereses de deuda, sujeto a la capacidad de pago y a la perspectiva de crecimiento de la Argentina. Esto por aquella célebre y memorable frase del presidente Néstor Kirchner en el sentido de que los muertos no pagan sus deudas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner generó las condiciones precisamente para una reapertura del canje a partir del año 2010 y existe una última ley aprobada por el Congreso en el año 2013 y en consecuencia las condiciones también conjuntamente con la cancelación anticipada del Fondo Monetario Internacional y con el Club de París recientemente, determinan claramente la voluntad expresa de pago de la República Argentina
pero para cumplir sus compromisos obviamente lo hace conforme a su capacidad de pago, en forma autónoma. En ese contexto, toda la reestructuración de la deuda pública argentina se hizo con el mismo hilo conductor. Primero, respetar la capacidad de pago. Segundo, generar las condiciones de crecimiento de la actividad económica, inclusión social y distribución más equitativa de la riqueza. Tercero, sin la tutela de ningún organismo multilateral de crédito. Y a su vez con la quita correspondiente. A partir de ahora se produce un episodio. Este episodio tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de Norteamérica. Este fallo en general es parte de sucesivas etapas y fases del sistema judicial norteamericano que determina claramente la vigencia del fallo de primera instancia del juez Griesa. Allí han ocurrido una serie de preguntas de parte de los distintos bloques respecto a cuál es la posición argentina. Entonces, lo primero es, no voy a ahondar en lo que ya explicó la Presidenta de la Nación en su discurso, ni tampoco el Ministro de Economía, pero sí creo que es necesario ratificar lo siguiente. Algunos legisladores plantearon la posibilidad de constituir la comisión bicameral. Esto es un resorte exclusivo del Congreso de la Nación, pero para eso existe también creo que es la ley 26.122. En segundo lugar, también se ha planteado, los legisladores plantearon si era necesario una estrategia de apoyo desde el punto de vista legislativo por parte del Congreso. El Poder Ejecutivo ha informado claramente que, tal cual se estipula la sentencia del juez Griesa, técnicamente tiene las limitaciones por parte del Estado argentino, por una razón muy sencilla, porque el Estado argentino tiene que respetar la Constitución y la ley que reglamenta su ejercicio, en consecuencia tiene límites, y que en definitiva esos límites es lo que permite claramente establecer un claro respeto a sus principios. ¿Cuáles son los principios que Argentina tiene que respetar? Primero, el respeto irrestricto al cumplimiento de las obligaciones financieras con el 92,4% de los acreedores que han adherido voluntariamente a la reestructuración de la deuda. En segundo lugar, que el fallo altera todas estas condiciones de reestructuración voluntaria de deuda. En tercer lugar, que hoy, 15 horas, existe una reunión en el juzgado con el juez Griesa, con la concurrencia de los abogados que defienden la posición argentina, y que no podemos adelantar ninguna definición ni estrategia porque forma parte de las condiciones de carácter judicial, pero que en definitiva la síntesis que hemos recibido hoy es que el Congreso de la Nación Argentina, a través de sus diferentes bloques legislativos, ha brindado el pleno respaldo a la posición argentina en defensa de los intereses del país, con sus respectivas aristas. Muchos han cuestionado desde el origen y la legitimidad de la deuda desde el punto de vista ideológico hasta una serie de consideraciones respecto a la cuestión de la estrategia de renegociación de Argentina, pero todos han coincidido en repudiar obviamente la actitud de los fondos buitres, de considerar que este fallo obviamente es lesivo contra la soberanía nacional y contra los intereses del pueblo argentino y de nuestra patria, y que están dadas todas las condiciones para respaldar la posición argentina de un modo unívoco a los efectos de garantizar la defensa del interés nacional. Esa sería una escueta y perfecta, diría yo, síntesis de lo que ha ocurrido en el transcurso de esta reunión. Muchas gracias. Como le decía el jefe de gabinete, así resumiendo las palabras en el Congreso Nacional y también destacando el respaldo de todos los bloques. Así es, lo importante que acaba de decir el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Ustedes saben que a las 3 de la tarde hay una reunión de los abogados de nuestro país con el juez de primera instancia de esta causa, el juez neoyorquino Tomás Griesa. Hacemos la